Hola, bienvenidos. Esto es La Brújula. Como siempre, me acompaña Pablo Dávoli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué decís? Bueno, un gusto siempre tenerte en compañía de este ciclo de programas que nos hemos aventurado a emprender juntos. Así es, el gusto es mío también. Bueno, este programa se encuentra siempre bajo la advocación, está encomendado, consagrado, bien digo, así es, a la Virgen de Schoenstatt. ¿Sí? A la Virgen de Schoenstatt. Esta advocación, ¿no?, que tuvo origen en 1914, si mal no recuerdo, ¿no? El 18 de octubre, algunos dicen. Sé que efectivamente, sí, pero sé que es a principios del siglo XX en Alemania, en un lugar con... seminaristas palotinos. Así es, así es. Hoy centro de peregrinación a nivel mundial. Sí, incluso, ¿no?, el nombre del movimiento apostólico tomado del lugar. Claro. Eso creo que lo aclaramos en el primer programa, que Schoenstatt en alemán significa lugar bonito, y es el nombre de la zona, ¿no? Así que bueno, la Virgen de Schoenstatt, única protagonista de este programa. Así es. Y hoy tenemos un tema urticante, la verdad que me da hasta cierto resquemor, hasta temor, diría, poder presentarlo, que tiene que ver con Anticristo y religión mundial. Sí, nos hemos corrido un poco de la temática que veníamos tratando, netamente política. Correcto. Y vamos a intentar hacer algunas reflexiones. Vamos a ver qué sale, sobre todo que lo vamos a tratar con mucho respeto y en lo posible de buena fuente. Yo quería hacer, antes de ir a la presentación, una pequeña aclaración a título de fe de ratas. Nosotros somos de observar y de seguir muy de cerca los comentarios de las personas que nos siguen, que nos ven por TLB1. Y una televidente, cibernauta si se quiere, nos hizo la observación acerca del último programa que hablamos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde de alguna manera nos aclaraba que el documento del año 2010, el Basilea III, establece que el sistema de reserva fraccionaria se aplica a los depósitos, pero que en realidad no tiene que ver con la deuda que contraen los estados para la emisión de moneda, lo cual es cierto. Correcto, es correcto. Nosotros cuando lo expresamos, reviendo un poco el programa, quedó en algún punto confuso en el momento del traslado del uso de la palabra. Sí, si me permitís simplemente aclarar esto. O sea, nosotros, bueno, evidentemente no quedó lo suficientemente en claro. Sí, son dos funciones diferentes de todo banco central. Claro, y al quedar privatizado el Banco Central, o bajo el control de privados, bajo el control directo de privados, son estas dos funciones que son estatales en principio, se transforman en dos negocios. Pero sí, correcto, la emisión de moneda... La soga de ahorque que le permite la deuda por la presión, sí, la soga de ahorque que tienen los estados por la emisión de moneda, por el endeudamiento de la emisión de moneda, lo que hace es que el Estado se ve obligado a generar las concesiones para que los bancos puedan, a través de este sistema de banca, ¿no?, de reserva fraccionaria, crear dinero de la nada, o en todo caso, como se le llama, prestar dinero que no se tiene. Pero justamente es sintomático, le agradezco a esta televidente que lo cite, porque el documento Basilea III fue un instrumento del G20 justamente para obligar a los bancos a capitalizarse, justo en momentos de la crisis, ¿no?, de los créditos hipotecarios. No sé si te acordás, Pablo. Sí, correcto. Así que en realidad está en sintonía con lo que veníamos diciendo. Pero eso no impede a que la deuda en el sistema de banco central privatizado, digamos, siga, el dinero o la moneda siga siendo emitida en calidad de deuda. Tal cual. Bueno, dicho de otra manera, como que el Estado compra su propia moneda, se endeuda para que se le emita moneda. Queríamos aclararlo y le agradecemos a los televidentes que hagan sus observaciones y sus comentarios. Anticristo, religión mundial. En minutos por La Brújula. Muy bien, esto es La Brújula, por TLB1. Religión mundial, Pablo. ¿Te imaginas? ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir al respecto? Bueno, no es una idea muy descabellada hoy en día, ¿no? Permitime simplemente adelantar esto. O sea, la idea de una única religión mundial que de alguna manera sintetice, o sea, sincrética, digamos, de todas las religiones existentes, no es descabellado, porque de hecho hay
proyectos canalizados normalmente a través del Congreso Mundial de las Religiones, o por otras vías institucionales o no institucionalizadas, pero hay una corriente de opinión importante que habla de formar, de construir una religión mundial a partir de las religiones existentes, ¿no? Bueno, un poco estas ideas se remontan, ¿no?, a los mismos escritos de San Juan, ¿no? El libro del Apocalipsis en la isla de Patmos en Grecia. Así es. Anuncian, ¿no?, en el siglo I una serie de profecías, en general, en realidad Apocalipsis significa revelación del oculto. Se ha sobredimensionado el valor netamente profético, anunciando el fin del mundo, que de hecho se requiere una exégesis muy comprometida, muy instruida, incluso de un tanto de una cuota importante de erudición para poder interpretarlo bien. Es un libro muy críptico. Exactamente. Claro que sí. Pero sí vale decir que es un libro que ya anuncia un poco una suerte de sincretismo religioso, un estado de desasosiego, de vaciamiento de lo religioso, con una suerte de instauración de un orden sobre la base de sobre la base de un falso Mesías o un engañador. Bueno, ¿no? acá eso es muy explícito. Correcto, sí, podemos hacer dos lecturas. Como creyentes que somos, en nuestro caso puntualmente, podemos hacer una lectura teológico-profética, tomando, entre otras fuentes de iluminación y de información, el libro del Apocalipsis, pero también las profecías de San Pablo, que hablan del anticristo, algunas profecías de Jesucristo al respecto, las profecías del Antiguo Testamento de Daniel, del profeta Daniel, y podemos hacer una lectura muy modestamente, porque no somos teólogos, es una lectura aventurada, que nos aventuraríamos a hacer, desde una perspectiva como gente creyente teológico-profética. Pero podemos hacer la primera, y en efecto, desde esta perspectiva, sí, es cierto, en el Apocalipsis claramente San Juan habla de un imperio, de un personaje siniestro, también anunciado por Jesucristo y por San Pablo, el anticristo, es uno de los nombres que la Sagrada Escritura cristiana le da, en donde, sí, al imperio político del anticristo, ese imperio político universal vendría acompañado por una falsa religión única que suprimiría las religiones preexistentes y en particular combatiría a la única religión verdadera, en el sentido, esta es una interpretación mía, de única religión fundada por el propio Dios. No significa que en las otras religiones no haya, como creaciones humanas, semillas de verdad. Pero religión verdadera en cuanto a religión fundada por el propio Dios, bueno, lógicamente para los cristianos es el cristianismo. Entonces, sí, desde esa perspectiva claramente está anunciado como una de las estrategias de construcción y eventualmente de reforzamiento del imperio temporario del anticristo. Ahora, desde la perspectiva fáctico-histórica, empírica con los hechos que hay a la mano hoy. O sea, no digo que lo profético no sea empírico mañana, pero bueno, lo que tenemos como dato empírico hoy, histórico y contemporáneo, sí, estas corrientes existen. Y yo quería aclarar algo. Normalmente el sincretismo de las religiones, tal como se lo ha planteado modernamente, implica depreciarlas, porque convierte, de alguna manera es una suerte de collage, en donde los elementos tomados de las diversas tradiciones religiosas son como depreciados, como desvalorizados a los efectos de armar un collage que encajen todos más o menos, y fíjate vos que no en vano, y esto se ve mucho en la onda New Age, todo apunta a bienes de este mundo, lo cual está muy bien y es muy lindo, decir, bueno, cómo vivir mejor, tener buena salud, no pelearse con el vecino, que te vaya bien económicamente, pero lo cierto es que si de religiones se trata, independientemente de cuál de estas religiones o de estas tradiciones sea, siempre las religiones apuntaron, como la propia palabra lo indica, a religar con lo celeste, a religar con nuestro origen y con nuestro destino celeste. Entonces es cierto que este sincretismo tiene mucho de inmanentización y de manoseo de las religiones, ¿no? Y ese es el aspecto que nosotros, desde luego, no le vamos desde este espacio a recomendar que no practique yoga, ¿no? Ni mucho menos. Por supuesto. Pero sí, sobre todo les hablamos a aquellos que profesan o se dicen profesar la religión católica, que al mismo tiempo creen en la reencarnación,
van a tirarse el tarot y demás. Bueno, hay una serie de elementos que deberíamos por lo menos sobre la base de algunas fuentes revisar, poner de manifiesto, poner sobre la mesa y en todo caso sí hacer una revisión crítica, analítica del por qué esto reviste cierto carácter de peligrosidad. Simplemente es eso, ¿no? No, correcto. Si usted es ateo, agnóstico, creyente, no sé, budista, no importa. Lo que sí queremos ver es cómo este sincretismo religioso puede estar, según algunas fuentes, encolumnado en un proyecto que tiene que ver, sí, con la venida, y ahora vamos a dar algunos detalles, de un falso Mesías, un anticristo. Esa es la palabra. Correcto, correcto. Me permito empezar, puede ser, si me das la palabra, Pablo, con algunas características de este movimiento que viene a la vanguardia, sobre todo en algunos espacios de reflexión sobre la metafísica, autoayuda, cierta literatura muy de moda, que se conoce como movimiento del New Age, ¿no? O la nueva era, ¿no? Que implica la puesta en marcha de un nuevo paradigma, y en esto quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso con la gente que por ahí siente cierta, bien digo, inclinación por estas lecturas, pero que hace un poco esto del collage, como bien mete en la licuadora ciertos elementos de diversas tradiciones religiosas y las mezcla de una manera por ahí con cierta tibieza o poco seriamente, ¿no? El New Age se basa como primer postulado en poner de manifiesto un fuerte énfasis en el panteísmo, en una reivindicación por la idea de que Dios está en todos lados y a la vez en ninguna parte. Es la propia naturaleza, el propio milagro de la creación, no como una entidad supra, sino que está directamente anquilosado en el terreno de lo profano, se explica por esta idea de que Dios es la propia naturaleza. El cuidado de la naturaleza y ciertos movimientos aledaños a este postulado, como cierto ecologismo enfático, o ahora también se habla del veganismo, de alguna manera están dentro de esta moral profana que implica la defensa acérrima y acrítica de todo lo que tenga que ver con la defensa del medio ambiente, que no está mal. No, en sí misma no está mal, por supuesto. No está mal, pero se combina con otros postulados. ¿Me dejás echar una cosita? Sí, coincido plenamente con lo que decís, y acá el orden de los factores sí altera el producto, esto no es aritmética. Una cosa es, yo no lo comparto porque como cristiano creo que uno de los principios de mi sistema de creencias consiste o apunta a distinguir entre el creador y lo creado, más allá del profundo vínculo que existe entre ambas realidades, pero una cosa es el creador y otra cosa es la naturaleza, el universo o lo creado. Pero bueno, más allá de esta distinción que los cristianos forma parte de nuestro sistema de creencias, junto con el de otras religiones, también hay que decir algo, aún para aquellos que son panteístas, una cosa es sacralizar la naturaleza, o sea, en esta asociación y en esta, para nosotros, confusión entre Dios y el hombre, entre Dios y la naturaleza. Una cosa es sacralizar, divinizar o atribuirle un carácter sacral por la presencia de un Dios que está ahí a la naturaleza e incluso a la propia naturaleza humana. Y otra cosa es reducir la divinidad a lo natural, al mundo físico. Son dos cosas distintas. O erigirse el hombre en su propio Dios. Por eso digo, el orden de los factores en este tipo de temáticas y de cuestiones sí altera el producto. Sí, una cosa es la sacralización porque adivino una presencia divina en las cosas e incluso en la propia naturaleza humana. Entonces sacralizo todo. Yo como cristiano no lo comparto, pero bueno. Pero muy distinto es reducir a Dios, acotarlo, anquilosarlo en lo natural físico y hacer de la materia Dios. Sería como una suerte de marxismo religioso. Fuente universal. Claro, o el hombre mismo es su propio Dios, ¿no? Acá hay una cosa muy luciferina de pronto también, ¿no? Sí, pero bueno. Todo lo que yo lo que estoy diciendo lo estoy sacando de un libro de Roberto Bosca, ¿no? Que se llama New Age, la utopía religiosa del fin del siglo. O sea, no son palabras mías esto de los postulados, ¿sí? El segundo postulado es el sincretismo, del cual vos ya hiciste alguna referencia, que tiene que ver que todas las religiones que no son opuestas al New Age, porque el New Age no se declara a sí mismo como una religión, sino como una corriente espiritual, ¿no? Pero todas las religiones son de alguna manera parte, la antesala de esta nueva era, de esta nueva religiosidad o de alguna manera espiritualidad individual
del nuevo milenio, de la era de Acuario, que viene con posterioridad a la era cristiana o era de Piscis, ¿sí? Enseguida me acuerdo del famoso libro de 1980, el bestseller de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, ¿no? Que hablaba de este cambio de paradigma y de cómo se modificaba la cultura, ¿no? Esta idea de contracultura está expresada en ese famoso libro de Marilyn Ferguson. El tercer postulado es el subjetivismo. Que acá hay una tergiversación, si se quiere, de lo que es la tradición gnóstica, que tiene que ver con este contacto con las realidades trascendentes a partir de una gnosis o un trabajo interiorista, y lo lleva al plano simplemente de que no contempla la vida comunitaria. O sea, la New Age es una espiritualidad que se reduce y se limita y se resuelve en el terreno de lo individual. Yo estoy en contacto con esta nueva moralidad de la nueva era por mí mismo y de alguna manera indica que yo soy mi propio juez. Y mi propio sacerdote, mi ¿no? propio sacerdote. Mi propio pontífice. No, y aparte, rompe con esta tradición muy católica de la construcción comunitaria. Sí, no solo jerárquica, hablando del sacerdocio, del ministro, sino también comunitaria, y ojo, comunitaria en un sentido, al menos para el católico, no solo en un sentido puramente humano, sociológico, sino institucional, ni hablar, sino comunitaria en el sentido místico, de cuerpo místico de Cristo. O sea, esto de que estar en comunión, de que todos somos iglesia, va mucho más allá del mero fenómeno sociológico, del mero lazo social que es propio de la naturaleza humana y tiene un significado místico muy profundo, que muchas veces a los propios cristianos se nos escapa, ¿no? Bueno, a nivel de los aspectos rituales, la New Age de alguna manera combina elementos del espiritismo, la reencarnación, la astrología, el eros tántrico, la medicina alternativa, la macrobiótica, el tarot, el yoga. Digo, es una combinación de muchos aspectos, de alguna manera también que tienen que ver con el sincretismo, pero a un nivel de prácticas que aglutinan una serie de cosas de lo más dispersa y de distinto origen, ¿sí? Correcto. Y por último, quería destacar, según estas consideraciones que hace este libro que ya les mencioné, la posición que ocupa la figura de Jesucristo en el New Age es la de un ser iluminado. Es, de alguna manera, un profeta, una persona que tiene una importancia histórica, pero que está al mismo nivel de cualquier otro profeta que anuncia esta nueva era, ¿no? Que ahora vamos a hablar de otro personaje. Y hay que ver qué profetas te ponen al lado, ¿no? ¿Qué personajes te ponen en ese panteón? Bueno, es un avatar, es un Krishna, es una manifestación de alguna manera iluminada o tocada por esta religiosidad que de alguna manera ha hecho su contribución en su paso por la historia, pero no le da ese lugar central, ¿no? Como señor de la historia. Con esto no quiero, no estoy haciendo un análisis a priori crítico, simplemente son algunos postulados que ponen de manifiesto en qué consiste esta nueva espiritualidad del New Age. Permitime que haga un par de quería acotaciones. aclarar una sola cosa más. Francisco, el Papa Francisco, en su homilía del 20 de junio del 2013, estamos hablando hace casi un año, fustigó muy fuertemente, haciendo clara alusión al New Age, contra el Dios cósmico, haciendo una clara referencia al Dios cósmico. Y hay muchísimos. El cardenal Radke habló de la New Age como el SIDA espiritual para el cristianismo. Monseñor Bernard Feli, ¿no? El obispo de Zeitskofen, ¿no? Habló de la New Age como un movimiento de ramificaciones mundiales para llegar y preparar la venida del anticristo. Así, lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Monseñor Donald Montrose, ¿no? De Stockton, en el estado de California, habló de fuerzas ocultas provenientes de las tinieblas que definieron al movimiento de la New Age. Y, por supuesto, quizá es el que más me gusta, Monseñor Corrado Balducci, es el que le ha dedicado, y ahora vamos a hacer alguna mención, a cuál es la génesis esotérica del movimiento de la New Age y cuál es su verdadera intencionalidad. En un libro que se llama
Adoradores del Diablo y Rock Satánico, muy difundido, uno de Sí. los bestsellers de Corrado Balducci, que es una de las pocas voces autorizadas por el Vaticano para hablar sobre temas relativos a la demonología, por supuesto, los fenómenos paranormales, la parapsicología, y es una de las pocas voces también autorizadas por el Vaticano para referirse a las posesiones diabólicas. Sí, ¿no? porque de hecho es un exorcista. Él es un Yo no experto debo confesar en- que no lo he leído, pero sí tengo referencias de él. Bueno, No tiene desperdicio, por No, lo debiera jurado de hacerlo. sus aseveraciones. ¿sí? Vos sabés que no, simplemente enfatizar, porque ya en gran medida está dicho, pero enfatizar para que queden claro, que en esta licuadora, como muy bien dijiste vos, no solo se desnaturalizan y se desprecian los elementos arrancados de las tradiciones religiosas más antiguas, independientemente de cuáles sean estas tradiciones, normalmente hinduismo, budismo, etcétera, algo de cristianismo también, sino que algo de cábala, del judaísmo también, sino que además está todo este licuado preparado u orientado a lo inmanente, a la vida en este mundo, que eso es casi como una antirreligión, porque el sentido de la religión es iluminar la vida de este mundo para la otra, para preparar la otra, la importante es la otra, esta es la previa, digamos, la previa, como dicen los chicos antes de ir a bailar, o sea, es la preparación o el plato de entrada. El plato fuerte para cualquier religión es la vida trascendente, no inmanente. Pero bueno, hacer esa pequeña acotación. Así que, y en cuanto a lo que vos decías del trasfondo, sí, bueno, en definitiva, para la teología católica esto no es sorpresa, de este trasfondo diabólico, por el hecho de que en definitiva se trata, como todo lo que viene de los ángeles malvados, de una impostura, de un engaño. Tal cual. Son obras del padre de la mentira, según el propio Jesucristo dijera, ¿no? Después del corte, religión mundial, anticristo para el dominio mundial o dominio mundial para la venida del anticristo, por La Brújula en TLB1. Muy bien, seguimos con La Brújula y este tema tan urticante, escabroso. Espero que no haya un sicario en la puerta del canal para cuando terminemos, ¿verdad? Que tiene que ver con la venida del anticristo, profecías, literaturas que nos entran, nos llenan de miedo y nos fomentan el pánico acerca de un fin del mundo que se avisora en más de una consideración, que tienen que ver con la preparación de una suerte de caos para la aparición de un ser, un hombre del engaño, un hombre del mal, un ser luciferino que va a venir en nombre, como falso profeta, va a venir en nombre del Mesías, de los cuales ya hay un movimiento muy marcado, siguiendo esta tradición de la nueva era, muy custodiado por la figura de una revista internacional. No sé si escuchaste, Pablo, hablar del Share International, precedido por Benjamin Creme. He escuchado hablar, pero sobre todo por vos, que me lo has comentado. Un señor que hace tiempo viene hablando, ¿no?, de esta idea de que Maitreya, que es el nombre con el que los budistas consideran que va a venir el próximo Buda, ¿no?, del príncipe Siddhartha Gautama,
y el Buda Shakyamuni, hay todo un linaje de sucesiones, si se quiere, de reencarnaciones, hasta la Avenida del Maitreya, que es el nombre con que este sujeto, nacido en Glasgow, Escocia, Benjamin Creme, viene hablando del retorno de un Cristo para inaugurar la era de Acuario. Esto lo explica en su revista, y que cita, obviamente, a la idea de los maestros ascendidos, una idea que venía de larga data por la propia esoterista y medium rusa nacionalizada norteamericana, la Madame Elena Petrovna Blavatsky, ¿no? que de alguna manera... Fundadora de la teosofía, sino... Exactamente, la sociedad teosófica y la escuela teosófica, que es de alguna manera la madre fundadora, no iba a decir la madre fundadora del New Age, del movimiento de la nueva era. Una cosa desde la perspectiva de la teología católica y de las profecías apocalípticas más específicamente. Sí. El anticristo, sí, básicamente es, como ya anticipamos, un impostor. Y son varios los teólogos, los tratadistas, los estudiosos que dicen que se va a presentar ante las distintas religiones esta persona, porque va a ser un ser humano que de hecho va a optar por este rol tan nefasto, sumamente nefasto, pero se va a presentar ante las diversas religiones como el Salvador o el Mesías esperado. Frente a los judíos se va a presentar como el verdadero Mesías que ellos todavía esperan, y esto se encaja con aquella famosa admonición y profecía también evangélica en la que Jesucristo, molesto, dicen: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá aquel en su propio nombre, se va a presentar a sí mismo como Mesías, y a él sí lo recibiréis. Entonces, frente a los judíos, la impostura consistirá en presentarse como el Mesías tan largamente añorado y que todavía para el judaísmo no ha llegado. Frente a muchos cristianos se puede presentar o como un admirador de Cristo, una vez que Cristo quede reducido no a el Dios hombre, sino reducido a una figura más, a un iluminado más, esto en un cristianismo muy pasado por agua, como me gusta decirle a mí, que en gran medida se está produciendo dentro del cristianismo, un cristianismo muy light, muy pasado por agua, con las creencias muy como flácidas y muy confundidas. Y sí, en todo caso, frente a los budistas, se puede presentar perfectamente como la última encarnación de Buda. Pero en el fondo siempre es una mentira, siempre es presentarse con una máscara. Tomó el nombre Maitreya de alguna manera para hablar de Lucifer, que según Creme es el portador de luz, ¿no? O sea, Creme es una persona controvertida, ¿no? Es un tipo que fue expulsado de la sociedad de Ethereus, venía de la ufología, de la investigación sobre los ovnis y demás, y empezó a hacerse fama, y a partir de sus conferencias, de ser una persona que tenía la posibilidad de comunicarse con este ser que estaba preparando su venida y para lo cual tenía que trabajar en esta aparición del ¿Qué sería? Mesías. Como un medium. Sí, él se consideraba a sí mismo una persona que se comunicaba, igual que Blavatsky, igual que sus seguidores, ¿no? Como Steve Olcott, pretendido medium, como Alice Bailey, los seguidores de la sociedad teosófica. Hablaban de una serie de maestros ascendidos o seres superiores con los que tenían comunicación, y en esta línea Creme dice ser el preparador para el terreno venidero de este Mesías de la era de Eón. El que hablaba de la era de Eón es nada menos que una persona, y Corrado Balducci explica la vinculación entre Blavatsky y este sujeto que les voy a mencionar y seguramente usted conoce, que es la figura del satanista, el famoso satanista del siglo XX, Aleister Crowley. Que figura en el álbum Sgt. Pepper's, en la portada, es un pelado que está a un costado, cuyos tributos han sido por la cultura del rock ampliamente difundidos, y que justamente en este libro de Corrado Balducci se explican con un lujo de detalle. No, aparte era el que se autodefinía como el enemigo personal de Jesucristo, que es una referencia, una denominación con la cual la teología católica tradicionalmente ha hecho referencia, valga la redundancia, al anticristo, la figura del anticristo. Una cosa que sí coincide. El padre Manuel, francés, finales del siglo XIX, al analizar el Apocalipsis, dice, sobre la base de la teología, digamos, de la tradición teológica previa, muy interesante, en una serie de artículos que él escribió en 1885, sobre esta temática, dice que el anticristo va a tener, así como va a venir secundado por una suerte de sumo pontífice o de líder religioso que venga a preparar y consolidar su dominio,
como bien dijiste vos, va a tener gente que lo anuncie previamente, va a tener su propio San Juan, el San Juan Bautista, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, digamos, en forma de parodia, por decirlo de alguna manera, porque es tragicómico, pero va a repetir los pasos de la vida de Jesucristo. Esto es una idea que está, digamos, bastante desarrollada en la teología católica cuando a estos temas se refiere, ¿no? Sí, fíjate vos qué interesante, ¿no? Que Corrado Balducci, siguiendo la tradición de la teosofía, se conocen dos grandes libros, o por lo menos dos obras póstumas, dos magnum opus. Una se llama Isis sin velo, que tiene que ver con toda la tradición del armado, ¿no? de la tradición gnóstica, estuvo en el Cairo, en Estambul, hizo un trabajo también de viajera, ¿no? Así es, muy de la época también, muy de los investigadores de la época. Investigadores del siglo XIX, ¿no? De fines del siglo XIX. Y el otro libro se llama La doctrina secreta, que es donde establece los postulados filosóficos de esta línea del New Age y la nueva era, muy coincidentes, como decíamos, con el nuevo eón o la era post-cristiana anunciados por Aleister Crowley, quien estuvo intentando entrar en distintas órdenes, bien digo, de esoterismo, como la orden hermética del Alba Dorada, y se le fue negada la entrada. Después armó su propia iglesia telémica. Corrado Balducci explica cómo en la abadía de Telema, en Cefalú, se celebraron no sé qué cantidad de misas negras con sacrificios humanos. Ahí está la parodia de la Santa Misa cristiana, lógico. Exactamente, la burla a la figura de Cristo y a su Santa Misa. ¿Me dejás decir una cosita? Sí. Cuando se roban hostias para los efectos de ser profanadas en la misa negra, que insisto, es una parodia de la Santa Misa católica, yo siempre digo, el que procede a robar hostias y las utiliza nefastamente en un culto negro de este tipo, está admitiendo la existencia sagrada de la presencia viva de Cristo. Tanto como un católico en la presencia viva de Cristo en la hostia. Sí, sí. No es una persona que no crea en eso, es una persona que cree en eso y escoge, en vez de adorar y de sumarse al cuerpo místico de Cristo, de religarse con Dios a través de el sacrificio perpetuamente renovado de Dios mismo, a través de Cristo. Es que según estos autores, la estrategia del sincretismo y de la secularización es simplemente para reducir a nivel de profeta a Cristo, pero no porque en definitiva se crea una no religión, todo lo contrario. Es la antirreligión. Es la antirreligión, exactamente, es un concepto que tiene que quedar bien claro y bien aclarado de antemano. Correcto. Bueno, después Crowley fue una persona que fundó distintos movimientos en torno a otra logia también esotérica, que es la Ordo Templi Orientis. La OTO. La OTO, que en Estados Unidos también generó sus frutos. Un gran adepto es la famosa figura de Anton LaVey. También se decía anticristo y se decía el Papa Negro. Casado a los 21 años con Marilyn Monroe. No, y fue el que la promovió en Hollywood. Qué buena perla. Muy influyente en los espacios del séptimo arte, al punto tal que fue el que redactó, perdóname que tiro este dato, gran parte del guión de una película muy famosa de la década del 60, de Roman Polanski, El bebé de Rosemary, que prácticamente junto con El exorcista son un género fundacional en el séptimo arte. Que hablaba primero de este culto a Satanás, la venida del anticristo. Bueno, fue LaVey el que de puñeleta escribió, bien digo, gran parte del guión de esa película que en su momento marcó una época y, como bien decís vos, sirvió para inaugurar e impulsar un género. Respecto de las películas de exorcismos, muchas de ellas, se dice, están basadas en hechos reales. Es cierto en algunos casos, pero también hay que aclarar que en esos casos la película no narra fidedignamente el hecho real, omitiendo detalles que no son tales, que son fundamentales. Por ejemplo, tengo entendido que El exorcista es un caso, es una película que está basada en un exorcismo del año 40 y pico, 46 si no mal recuerdo, pero bueno, de la década del 40, pero en rigor de verdad, el caso real terminó al revés, con el triunfo del exorcista, y no como la película lo plantea, con lo cual ahí hay trampa, hay una intencionalidad aviesa claramente. Y lo que quería aclarar respecto de LaVey, tengo entendido, esto le debo a los televidentes corroborarlo, que el famoso tema ultra satánico en sus mensajes subliminales, que los tiene y en abundancia, Hotel California de Eagles, que es un temazo. Sí, sí. Como tantos otros. Como tantos otros que tienen lamentablemente este terrible contenido.
Hotel California era donde LaVey celebró varias de sus misas negras. Y si no era LaVey, era otro, pero me parece que era LaVey. Esto de las misas negras no lo considera usted como algo alejado de su realidad. Un amigo de la casa, el doctor... No. Sí, no. No, así que hace misas negras. No. Un amigo de la casa que además sabe mucho de teología, que tiene un programa en este mismo canal, el Compromiso del Laico. Sí, el doctor Verdera, que es... El doctor Héctor Verdera me ha contado, me ha tenido realmente el decoro de contarme que efectivamente en Argentina se celebran misas negras y que hay un centro incluso de aglutinación de satanistas en la localidad de San Francisco, ¿no? Córdoba. ¿no? Pero bueno, eso es un detalle que escribió, hay una investigación hecha por él, la verdad que muy interesante, pero que lamentablemente, no, como tantas cosas que hablan de temas serios, no ha tenido la debida difusión. Son temas muy serios y que, digamos, en gran medida sensibilizan, muchas veces asustan, y entiendo por qué, es lógico, y muchas veces, aparte, que este es otro riesgo, son muy manoseados, ¿no? O de alguna manera manoseados sin asignarles el debido respeto y la debida prudencia en su tratamiento y en su comunicación. Pero sí, lo cierto es que son temas en los que en algún momento y bajo las condiciones necesarias, pero hay que hablar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad es que Blavatsky lo que hizo fue recuperar toda una tradición, ella la llama tradición gnóstica, aunque tiene varias desviaciones, o por lo menos así lo establece Joel Levy, que escribió un libro, un bestseller mundial que se llama La Biblia de las Sociedades Secretas. Usted lo puede encontrar en cualquier librería. Lo que hizo fue recopilar muchísimas tradiciones gnósticas, ¿sí? A partir del año 393, fines del siglo IV, cuando Teodosio I, el emperador, prohíbe las prácticas paganas. Bueno, así como Nerón, Calígula, Diocleciano persiguieron a los cristianos, después de Constantino se prohibieron los rituales esotéricos, sobre todo el culto a Eleusis o algunos saberes que habían venido de la mano de la sabiduría de la hermandad pitagórica, que tenía mucho del culto a Isis y a los egipcios, ¿no? Lo que hacía Blavatsky era recuperar a los pitagóricos, a los misterios de eleusinos, que eran un culto a Deméter y a su hija Perséfone, y que de alguna manera quedaron disgregados, dispersos, después de que el cristianismo prohibió sus prácticas en distintas tradiciones gnósticas. Por nombrar algunas, el maniqueísmo, el mitraísmo, el bogomilismo, el zoroastrismo, entre otras, que de alguna manera los que fueron los grandes receptores, estoy haciendo algo muy sumario del libro de Levy, muy rápido, los receptores de esta tradición fueron los cátaros, ¿no? Los cátaros dentro del cristianismo, así sí, es, dentro de la Europa cristiana. Dentro de la Europa cristiana fueron los cátaros, hasta por supuesto después ser acusados de herejía, el famoso asalto al castillo de Montsegur, en Francia, el Montsegur, en el siglo XIII, si mal no recuerdo, pero que de alguna manera también obligados a ir escondiéndose y a operar de alguna manera entre las sombras. Dice la tradición, o por lo menos así lo explica Levy, siempre poniendo esto ya en un manto un poco de que no hay a ciencia cierta documentos que lo revelen, fueron los caballeros templarios los que entraron en contacto a través de estas prácticas en torno a lo que fue la última parte del periodo de la orden templaria, Jacques de Molay, que según la historia oficial fue Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, que operó haciendo un trabajo de lobby con el Papa Clemente V, porque le debía dinero. Ustedes saben, es conocido que los templarios habían acumulado grandes riquezas a través de ser los fundadores de los primeros sistemas y rudimentarios sistemas bancarios. De alguna manera fue Felipe el Hermoso, que a través del Papa Clemente V, que los mandó a perseguir, se los llama los sepultureros del movimiento de la orden de los templarios. Pero hay otra versión que dice que efectivamente, en esta acusación de herejía, los templarios habían tenido contacto con una deidad desviada, que es el Baphomet, el culto de Baphomet. Se lo representa con una estrella flamígera invertida, una estrella de 5 puntas invertida, que también se lo conoce como el Asmodeus, el Jaabulón. Es un demonio. Es un demonio. Para decirlo sin ambajes, es un demonio. Es directamente un demonio,
como lo vemos... Y son los nombres que de acuerdo a diversas tradiciones se le ha asignado a este demonio en particular. Sí, sí, así es. Exactamente. Con las distintas sociedades secretas que se dijeron continuadoras del proyecto templario, después del famoso discurso del caballero Ramsay en el siglo XVIII, y la tradición esotérica de Levi, Eliphas Levi, se adueñaron de esta tradición de adorar a deidades un tanto controvertidas o de distinta índole. En particular es interesante lo que explica Joel Levi, de que una vez instalado en las sociedades secretas, sobre todo las sociedades esotéricas, este culto demoníaco al Baphomet, la cabra de Baphomet, se empezó a ver la manera de adorarlo. Una fue la vía directa, el satanismo puro que tuvo lugar con la figura de Aleister Crowley y el movimiento de las misas negras, y otra la vía desinformadora, la que siguió la tradición del New Age de Elena Blavatsky y su seguidor Henry Olcott, Still Olcott, y toda la tradición y el bagaje que tenía que ver con la secularización de todas las religiones, pero ambas brazos de una misma tenaza, de una misma pinza con un objetivo en común. Déjame aclarar. Es muy jugada esta tesis. Sí, igual le voy a complementar con algo que he leído por otro lado, de algunos autores. Sí, esta vía indirecta incluiría no solo la maniobra de vaciamiento espiritual de las religiones y de sus tradicionales, y en particular del catolicismo, y de sus respectivos feligreses y adeptos, sino que además esta vía indirecta vendría complementado, también consistiría en rituales que son diabólicos, pero que se practican sin que el que lo practique tenga conciencia que está participando de un ritual. Ahí se engancha con toda esta tendencia del rock oscuro, del dark rock, de hacer de los grandes recitales como si fueran, sobre pretexto de que es marketing, de que es una moda, como si fuera una misa negra o un acto de adoración a una de estas, vos le llamás de divinidades o deidades. En rigor de verdad son demonios, ¿no? Son ángeles caídos. Son demonios. Sí son entidades sobrenaturales, sin ser Dios ni tener naturaleza divina, pero sí son sobrenaturales en el sentido de que están por encima de la naturaleza física. Pero eso por un lado. Pero por otro lado también muchos dicen que la promoción del aborto y el destino de muchos de los cadáveres de los bebitos abortados también está engarzada o forma parte de esta estrategia. La promoción por parte de estos sectores, obviamente, ¿no? Por parte de estos sectores. No significa que todo promotor del aborto, más allá de que en mi opinión es un crimen detestable y deleznable, pero más allá de eso, no significa que toda persona que lo haga. Pero justamente se trata de una estrategia, se lo promueve indirectamente algunos sectores con la clara conciencia de que serían los nuevos sacrificios humanos, de que en definitiva esto de promover sirve o es la manera en donde estos concretos y particulares grupos promueven el aborto a los efectos de ofrecer a ese demonio al que adoran o a esos demonios a los que adoran en calidad de sacrificios humanos. O aparte la característica de todo culto demoníaco es el sacrificio humano. Creo que esa es la clara, que también es la antítesis del sacrificio de Cristo, en donde Dios se sacrifica a sí mismo para darle vida al hombre. Acá lo que hay es el sacrificio dándole muerte a un hombre o a un animal. El sacrificio humano es el peor, digamos. La cuestión también estratégica de esto de la religión mundial, me parece que amerita otro programa, pero vamos a hablar de algo bastante oscuro, pero que resuena, que se llama el Blue Beam Project. Sí, perdón, déjame aclarar esto para el público porque me quedé preocupado, son temas muy delicados. No estoy diciendo, y quiero dejarlo debidamente aclarado, que toda aquella persona o institución que promueva el aborto lo haga con este móvil. No, en absoluto. Independientemente de que mi postura es claramente antiabortista. Que puede ser funcional a propósito. Efectivamente. Que trascienden la mera cuestión ideológica o política. Correcto. Hay sectores que lo promueven con esta intencionalidad deliberada. Eso Tal sí. cual. Bien. Yo te quería leer un pequeño fragmento, en realidad es el capítulo 12, los versículos 7 al 12 del Apocalipsis. Dice San Juan: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una pequeña frase en donde San Juan avisora una especie de batalla celeste en los albores de la humanidad para dejar sentadas las bases de que el diablo es algo que no solamente es una entidad real, sino que convive entre nosotros y en la tierra. El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, exactamente. Digo para contextualizarlo sobre alguna cita bíblica que de alguna manera tiene su asidero en esto que estamos diciendo, que es la preparación anunciada por el propio San Juan de la venida de un ser aclamado como el verdadero Mesías, pero que en realidad es un falso Mesías, un ser engañador. Está con estas palabras, ¿no? Engaña al mundo entero. Sí, es lo contrario, por eso es el anticristo. Por eso puede ser calificado como el anticristo. Me quedo con San Agustín, después podemos seguir profundizando sobre estos temas. Sí, Agustín de Hipona, en definitiva para San Agustín, por decirlo de alguna manera, el motor de la historia no es la lucha de clases como pretenden los marxistas, sino la lucha entre el bien y el mal. Y es una lucha que es ante todo sobrenatural. El motivo de todo lo existente y el factor que dinamiza lo existente en este plano de la realidad, que es el plano natural y cósmico, el de las 4 dimensiones que nuestro cerebro nos permite captar, al menos mientras estamos acá en esta vida, ese factor es la lucha entre el bien y el mal que precipita de los cielos, dicho digamos en la terminología bíblica, y se traslada a este plano de la realidad, a este plano creado de la realidad. Bueno, los ángeles también son entidades creadas, ¿no? Buenos y malos son entidades creadas. Y lo que plantea Agustín es que cada uno de nosotros decide, incluso el propio anticristo, esta figura que ha sido profetizada, va a tener la posibilidad de decidir. Lo que pasa es que se profetiza que él va a elegir otra cosa. Cada uno de nosotros decide de qué bando se pone. Pero lo cierto es que no tenemos la posibilidad de ser neutrales, no existe tal posibilidad, ni para nosotros ni para nadie, porque en esta batalla, en esta puja entre el bien y el mal, está la clave de lo existente y la clave del cosmos y la historia. Entonces, cada uno de nosotros decide, a conciencia, y muchas veces sin ella, para qué bando pelea. Pero siempre está inmerso en esa pelea, porque de hecho es una pelea que ante todo, y esto es muy paulista y por lo tanto muy agustino, es una pelea que se da o que tiene su eco en el corazón de cada uno de nosotros. El tironeo entre el bien y el mal, esa guerra entre el bien y el mal, ante todo se dirime en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida cotidiana. Nos gustaría saber su opinión al respecto y que nos la haga llegar. La idea es, en esta charla de café, sí, podemos llamarle, debatir el tema para proponérselo a usted y que nos haga llegar su opinión al respecto. No hay nada concluyendo. ¿Me dejás dar una buena noticia para finalizar? Yo te prometo que no hablo más. No, por supuesto. Gana el bien, gana el bien. No solo porque así está profetizado, no solo porque Dios es el bien y Dios es Dios. Justamente este es el error de los gnósticos, pensar que hay un Dios malo. En realidad, el mal proviene de los ángeles, que son seres creados y por lo tanto de una jerarquía infinitamente inferior. Y además por razones filosóficas, ¿no? El mal, en rigor de verdad, y en esto Agustín lo sigue a Platón, no es, esto lo visoró Platón con el solo uso, con la sola luz de su razón, sin el auxilio de la fe. El mal no es, el mal es lo que le falta a lo que es para ser perfecto. Lo que tenemos de imperfecto, que es un vacío, es como el frío es ausencia de calor, la oscuridad es ausencia de luz. Bueno, el mal es ausencia de bien. El mal es lo que nos falta para la perfección, nada más. El mal no es. Por lo tanto, no tiene entidad ontológica, no tiene sustancia. Un conterráneo nuestro, el padre Bala, me acuerdo, salesiano, hablaba del mal como una imperfección. El mal es un déficit en sí mismo, es un hueco, un vacío. No puede nunca ganar. No puede nunca ganar. Por eso, la buena noticia es que gana el bien. Esto es lo que quería dejar esta tranquilidad a nuestros televidentes. Muchas gracias por estar, por acompañarnos como siempre. Esto ha sido La Brújula y nos vamos a estar reencontrando la semana que viene. Gracias. Hasta luego.